La lección de esta mañana es la número 3 de la epístola de Santiago. Y el tema de esta mañana se titula Soportar la tentación. Y es un tema muy bueno, porque a veces no comprendemos mucho en lo que se refiere a la tentación. Hay muchas dudas y hay muchas cosas que las personas aún no comprenden, y este tema ha aclarado algunas de ellas. Ahora, ¿qué es la tentación? Bueno, tenemos primero el versículo para memorizar que dice: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y eso lo encontramos en Santiago 1:12. Bienaventurado llama a Dios al que soporta la tentación. Pero, ¿cómo se define la tentación? Hay un escrito del Espíritu de Profecía que más o menos nos aclara este tema, que es el comentario bíblico de Génesis 22:1. Dice: ¿qué es la tentación? Es el medio por el cual los que pretenden ser hijos de Dios son probados y examinados. Leemos que Dios tentó a Abraham, que tentó a los hijos de Israel. Esto significa que permitió que existieran las circunstancias que probaron su fe y lo indujo a acudir a Él en procura de ayuda. Dios permite que la tentación sobrevenga a los suyos hoy día para que puedan comprender que Él es su ayudador. Si se le acercan cuando son tentados, los fortalece para hacer frente a la tentación, pues son vencidos y se rinden al enemigo, descuidando el colocarse cerca de su todopoderoso ayudador. Se separan de Dios, no dan una evidencia de que caminan en la senda de Dios. Y aquí en la escuela sabática nos dice que todos y cada uno de nosotros hemos experimentado algún tipo de tentaciones, unos más fuertes que otras, depende de cada uno de nosotros. Y algunas veces por nosotros mismos resolvemos no ceder a esa tentación. Pero dice, en el calor de la batalla esa resolución se derrite y para vergüenza y desprecio propio caemos en pecado, porque sabemos que por nosotros mismos no somos capaces ni de no pecar, ni de no ceder a esa tentación. Pero ¿quién está en procura de nosotros? Dios. Solo mediante si nosotros, cuando hacemos frente, cuando nos llega la tentación, lo buscamos. A veces dice, cuando más nos concentramos en no pecar, más impotentes nos sentimos y más desesperada parece nuestra condición. Nos preguntamos si realmente somos salvos. Todo cristiano se ha preguntado acerca de su propia salvación, especialmente justo después de haber caído en el pecado. Creo que cada uno de nosotros, cuando de repente cedemos a alguna tentación y allí mismo nos preguntamos, realmente no soy apto para ir al cielo. Estoy fallándole constantemente a Dios, por lo tanto no me siento salvo. Pero sabemos que ahí es cuando reconocemos que somos pecadores y es cuando Dios viene en procura nuestra para poder ayudarnos a que a pesar de que hemos caído, podemos ir a Él buscando perdón y podemos ir a Él para poder resistir en otra ocasión que se nos presente esa misma tentación. Y es lo que nos dice aquí, dice: afortunadamente podemos tener la victoria sobre las tentaciones que tan fácilmente nos entrampan. Todos, no importa cuán envueltos estemos en el pecado, tenemos esperanza que nuestro Padre de luces, como le llama Santiago, en Santiago 1:17, es mayor que nuestra inclinación al mal, y solo Él y por su palabra podemos tener la victoria. Generalmente nosotros tenemos esa tendencia pecaminosa en nosotros, por lo cual muchas veces, aunque nos hagamos el propósito de no ceder a la tentación, no vamos a poder, porque es algo natural en nosotros. Pero en cambio, si nos ponemos del lado de Dios y constantemente, cuando nos llega en ese preciso momento, nosotros buscamos la ayuda de Dios, pues es cuando Dios manda a sus ángeles, es cuando su Santo Espíritu nos ayuda a poder soportarla. Pero si en cambio estamos frente a la tentación y no hacemos nada, sino que seguimos coqueteando con ella, obviamente que vamos a ceder al mal. Porque por eso es que aquí en Santiago una y otra vez nos dice que solamente Dios puede ayudarnos a ceder en la tentación.
Ahora, ¿cuál es la raíz de la tentación? ¿Qué piensa? Alguien me lea Santiago 1, 13 y 14. También pueden comentar. Que nadie diga cuando es tentado, estoy siendo tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propia concupiscencia. Bien, ahora Santiago es muy claro en decir cuál es la raíz de la tentación. Si alguien me puede ayudar a explicar un poco mejor ese versículo, creo que está claro, pero según sus propias palabras, ¿qué piensan ustedes acerca de ello? Bueno, pues ya que me preguntas, no, el hecho de que yo creo que la palabra clave aquí es seducido, atraído y seducido. Recordemos que Satanás lo que intenta es entrar siempre en nuestra mente y tiene que abrir esa puerta de alguna manera. Sabemos que no puede, por derecho no puede entrar, porque Dios no se lo permite. Por lo tanto, solo puede crear cosas a nuestro alrededor atrayentes y seductoras. Y esa es la manera en la que cayó Eva, y es como sigue funcionando hoy en día. Cuanto más distracción y cuanto más alejarnos del camino, a nivel visual, a nivel sonoro, a nivel de sentidos, pues más fácil de caer. Así es, y vemos que Él no presenta la tentación o no hace que parezca la tentación de una manera que no agrade nuestros sentidos. Y es que ahí está el problema, en cuán manipulados y cuán mal hemos nosotros administrado nuestros sentidos, tanto ya sea la vista, el olfato, el oído, el tacto, todo. Entonces, mientras nosotros más alimentamos nuestros sentidos con cosas que nos van a hacer ceder a la tentación, por ejemplo, si nosotros estamos viendo constantemente un programa que induce a la violencia, cuando se nos presente algún motivo de incitarnos a la violencia, ¿qué va a engendrar? Como dice Santiago, va a engendrar eso, violencia, porque lamentablemente hemos estado alimentándonos con eso, con la violencia una y otra vez. Entonces, no pensemos que en ese momento Dios nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque nosotros mismos hemos ido por el lado contrario. En cambio, si nosotros nos estamos alimentando mediante la palabra de Dios que nos dice que seamos tardos para hablar, que busquemos siempre la mansedumbre, cuando se nos presenta un momento de ira o de violencia, pues vamos a recurrir a su palabra y vamos a recurrir a Dios. Entonces, en ese momento Dios, al ver que su Hijo, a pesar de su debilidad humana, ha buscado de Él anteriormente, lo va a ayudar. Entonces, por eso es tan importante que nosotros cultivemos cuidemos nuestras avenidas del alma, porque así la tentación la vamos a poder soportar, porque hemos estado alimentándonos con la palabra de Dios y no con lo contrario. Yo creo que un mal grande de este mundo es que cada vez la gente cree menos en que existe Satanás. Sí, entonces, claro, si no crees que existe Satanás, tampoco puedes creer que alguien te tiente. Y ya se ha llegado un momento inclusive de decir, bueno, eso del pecado no existe. Esas son tonterías, ¿no? Es mi realidad, o la realidad no, o la verdad no las hacemos nosotros. Entonces hay todavía gente que cree que hay un Dios, cada vez menos, pero aún las hay, pero la mayor parte de esta gente que cree que hay un Dios, en cambio no cree en la figura de Satanás. Y por ahí también se puede llegar la seducción del mal. Es un error graso el no saber que el mal
el mal existe y que el enemigo existe. Y luego, ¿qué ocurre con toda esta ideología? Pues que cuando pasa algo, cuando nos pasa algo o les pasa algo a estas personas que creen de esta manera, siempre le echan la culpa a Dios. Sí. Inclusive los que no creen, ¿eh? Le echan la culpa también a Dios, que eso me parece a mí alucinante. Sí, porque si no cree... tú no crees en que hay un Dios, ¿cómo puedes luego, si te pasa algo malo, echarle la culpa? A ver, es una incongruencia, ¿no? Pues entonces le echan la culpa a Dios de los males del mundo. Claro, entonces si tuviéramos claro esos dos conceptos, que existe un Dios y que existe Satanás, que existe un Dios que hace el bien y Satanás que es el que genera todo el mal, pues ya las cosas se queda en su justa posición, ¿no? Así es. A veces lo que... Sí se escucha aquí. ¿Eh? ¿Sí? A veces lo que nos resulta difícil de explicar es que Dios permite esto, ¿no? Dios no es el generador, pero Dios permite. Ahí está aclarado por qué lo permite, para que el pecado se manifieste, ¿no? Claro, y eso a veces es difícil de entender, porque cuando tú dices que Dios permite la tentación, es como no sos el criminal, pero sos cómplice del crimen. La gente lo entiende de esta manera, ¿no? Porque también te lo pregunta, vale, es Satanás el generador del mal, ¿no? Pero Dios permite, entonces es como cómplice. Es lo que hay un concepto también, ¿no?, de Dios en esta forma. Entonces, digo que es difícil explicar a veces a la gente, ¿no? Sí, bueno, esto. Aquí entra otra cosa, que es el libre albedrío. Aquí entra el libre albedrío que Dios da al hombre, como se lo dio a Adán y Eva. Claro, pero sobre todo es para que, como dice allí, que él permite que el pecado se manifieste, porque si no se manifestara el pecado y no se viera la reacción o la elección, la libre elección del hombre, entonces no tendría sentido. Si manejara todo él y todo fuera bueno, entonces no se manifestaría el mal, no tendría sentido, ¿no? Y además, como dice aquí, lo más difícil para nosotros luchar es que nosotros ya tenemos el mal dentro. Quiere decir que para Satanás es más difícil, más fácil relacionarse con nosotros que para Dios, ¿no? Porque la propensión al pecado ya la llevamos, él solo tiene que activar algunos resortes, ¿verdad?, para que nosotros caigamos. Sin embargo, Dios tiene que esperar que nosotros decidamos por nosotros mismos para acercarnos a Él, ¿no? Y por eso el camino es más fácil para Satanás que para Dios, para que nos acerquemos a Él, ¿no? Por eso es bueno que se manifieste para que nosotros veamos las consecuencias del pecado malas. Después que vemos las consecuencias, muchas veces nos acercamos a Dios después que nos pasa algo malo, ¿no? Por eso es necesario que el pecado se manifieste. En eso que tú decías, de por qué Dios permitía eso, que parecía que fuera como cómplice, sí. No debemos de olvidar que somos espectáculo al mundo y que esa es la manera como Dios va a reivindicar su ley. Porque si no se vieran las consecuencias del pecado, la gente no quedaría convencida de la justicia de Dios. La mayor forma de demostrar que no hay complicidad por parte de Dios con el pecado es Jesús y su muerte en la cruz. Entonces, quizás ha llegado el momento en tener que demostrar al mundo actual que Jesús existió, porque muchos no se lo creen, al igual que es necesario seguir mostrando que el Arca de Noé existe, aún ahora, y que por eso fuimos a comprobarlo allí, para poder mostrar al mundo que si eso es cierto y aún existe, ¿por qué a alguien se le ocurrió hacer un arca? Pues solo puedes recurrir al relato de Génesis, que te dice además dónde está. Y si recurres a eso, tienes que leer por qué Noé construyó un arca, y es por la maldad, el pecado. Por tanto, entonces tenemos que acreditar todo el relato del Génesis, desde la creación hasta esos momentos, como mínimo. Con lo cual se demuestra ya en el inicio, en Génesis al principio, que el diablo existe, que el diablo tienta y que el diablo hace caer, si tú no te aferras a Dios. Mirad si es importante el demostrar a través de la arqueología
como dice ese texto, si vosotros callarais, las piedras clamarían. Y lo están haciendo. Y por eso es tan necesario que ahora manifestemos otra vez al mundo los descubrimientos de Ron Wyatt, que gracias a Dios hizo. Porque pudiendo demostrar que todo esto es verdad, la gente deberá reconocer que el pecado existe, que Satanás existe y que hay un Dios salvador que va a volver muy pronto. Porque eso también está en la misma Biblia que han desechado. Así es. Y bueno, y recordar que el pecado en sí mismo no tiene sentido. No tiene por qué existir. No es necesario. Y eso aún es más difícil de demostrar a la gente. Pero hubo un inicio sin pecado. Y no existía el pecado en la tierra. Y hubo vida. Y todo era feliz. Y todo era correcto. No era necesario el pecado. Por lo tanto, el pecado no es necesario. ¿Quién incluye el pecado en la ecuación? El hombre. Y a partir de entonces el pecado se incrusta en nuestro ADN, digamos, y es heredado. Por eso está dentro de nosotros. Y es lo que decías tú, un imán, ¿no?, que va buscando a qué engancharse, ¿no? Y si os fijáis en la palabra seducido, en hebreo, no, ¿qué es hebreo o griego esto? Hebreo, griego. Pues resulta que es señuelo o carnaza. O sea, imaginaros, además con la connotación de atrapar y como que aquel que cae por la boca, ¿no? También, el pescado que come y es pillado, ¿no? O sea que también otra vez tenemos una reivindicación de la alimentación otra vez, de la primera tentación que debemos recordar que Jesús pasó, la primera de todas, la tentación de los 40 días y 40 noches, que era por el hambre, para recordar que era el primer paso en el cual ya Adán y Eva fallaron, ¿no? Y es la puerta para el resto de tentaciones. O sea que todo está unido, relacionado, enganchado en eso. Y también ahí incluiríamos la vista, porque cuando Eva pecó, primero que hizo fue ver la fruta. En sí, obviamente, todos los sentidos estuvieron involucrados en ello, pero al momento de comerla fue cuando engendró el pecado ella. Y aquí nos dice que la batalla contra el pecado comienza ¿dónde? En nuestra mente. Ahí se libran las más poderosas batallas, como dicen, no es en una guerra, sino que en nuestra mente. ¿Por qué? Porque en nuestra mente está el decidir si perdernos o salvarnos. Allí, aunque una persona no esté viendo a la otra, esa persona puede estar en una lucha tremenda que haga que su cuerpo se debilite. Porque la mente funciona así, porque Dios, el perfecto, hizo eso, que cada una de nuestras neuronas, todo va conectado con todo nuestro cuerpo. Entonces es ahí donde Satanás lucha constantemente por ganar nuestra mente, porque sabe que una vez entrando en nuestra mente puede engendrar el pecado, porque ahí comienza la tentación, ahí uno concibe, y el momento, ya después viene el actuar, pero la mente es la que es donde nosotros decidimos si cedemos o resistimos. Es el receptáculo de todos los inputs, de todos los ataques, ¿no?, de los sentidos, pero es que hay uno que es de los más poderosos, que es el que viene del corazón, ¿no? Totalmente. Entonces la tentación tiene que ver con esa pasión, con ese ímpetu inicial, y eso es lo que está más conectado con el cerebro. Es las líneas nerviosas más poderosas son las que unen el corazón físico con el cerebro. Y eso es lo que está utilizando Satanás, el concepto de intuición, sensación, lo que sientes, lo que te lleva, pues eso está relacionado con la tentación, constantemente. Y nos quiere confundir tentación con intuición. Y entonces la gente sigue su intuición. Si sigues tu intuición o
tus sentidos, tus sentimientos, lo que parece ser que va bien, eso puede ser confuso. No quiere decir que siempre falle, pero puede ser confuso. Y Satanás lo utiliza porque es la línea directa al cerebro. Y ahí se afianza, ¿no? Toda la experiencia que ella vivió con el Señor a través de 33 años y medio, tal como hemos visto por medio de los PowerPoints de Humberto Fierro, se terminó en un segundo. Es decir, estuvieron 33 años al lado del Señor, conversando con Él, dependiendo de Él, creyendo en Él. Pero el diablo es tan sutil que en un momento le puso la duda que hizo que ella cayera. Exactamente. Porque él cayó voluntariamente, pero ella cayó engañada. Es decir, que eso quiere decir que un momento, nosotros podemos tener muchos años de estar en la fe, de estudiar la Biblia, pero un momento que nos distraigamos, un solo momento, el diablo lo aprovecha. Así es. Y entonces, caramba, Señor, ¿cómo soy? He caído. Pero hay aquí que se demuestra lo que antes Víctor decía, el amor de Dios, que aún te busca y te perdona y te da más oportunidades. Así es. Ya, lo dice. Si alguno cayere, y si alguno cayere, abogado tenemos. Exactamente. O sea, que no es la desesperación total porque Dios ha hecho provisión, ¿no? Recordemos que durante esos 33 años y medio, ellos no pecan, pero Satanás aprovechó una circunstancia. Y la circunstancia fue que Eva, por un momento, dejó de estar al lado de su marido. Y estaban avisados, no os separéis, porque si os separáis, el ángel que se ha revelado vendrá por vosotros. Y Eva se fue distrayendo no sé cómo, pero se alejó de su marido. Y esos momentos fueron los que aprovechó Satanás para posesionarse de algo sumamente hermoso, el animal más bello que había, que era una serpiente voladora, para ponerla justo allí, por donde ella se estaba distrayendo, y era justo en el lugar específico donde Dios había dicho, aquí, cuidado con esto, Aprovechó ese momento para causar la destroza a la humanidad entera. Mirad cómo Eva misma también dice que no solo acercarse al árbol, sino, o no comer de él, sino ni tocarlo. Que Dios les dice eso. ¿Y qué hace ella? Toca, lo codicia, lo toca, los sentidos una vez más. Y después mirad también cómo por los sentidos cae, ¿quién? Adán. Adán es consciente de lo que va a hacer, pero como dice Elena White, y Ángel lo recordará muy bien seguro, cuando Eva ha tomado del fruto, va en plan super sexy hacia su marido, hacia Adán, y Adán, que eso no lo había visto nunca en su vida, en ese plan, pues ya está. Y a partir de aquí, los sentidos, Satanás atacando siempre por aquí al ser humano, y nadie en este mundo puede decir que yo no caeré jamás en estas cosas, porque o caemos por un lado o caemos por el otro. Pero eso es una gran responsabilidad para nosotros, que debemos orar para ser de los 144.000. Si no vamos a pecar siendo de los 144.000, eso quiere decir que antes se habrá tenido que trabajar ese aspecto. Y ese aspecto solo se consigue en contacto íntimo con Dios, porque ni los que nos dedicamos plenamente a esto estamos libres de pecar, Eso quiere decir que antes de la entrada del pecado no estaba ni pensado tener relaciones sexuales. Sí, Dios lo dijo que sí, pero no en el concepto que ahora nos ha de vicio, ¿no? Vale. Hay unos textos, Apocalipsis 14:8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 18:3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada aguda, de Jesús se refiere, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa al lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Aquí se pone de manifiesto que el furor implica pecado.
cuando nos estamos motivados en aquel momento que es un segundo de furor, voy a hacer esto, pues implica caer en pecado, y eso es lo que están haciendo todas las élites mundiales, todos los mercaderes de la tierra con el Vaticano, que sería el anticristo por excelencia aquí en la tierra. Y eso en Apocalipsis 19:15 vemos que no le gusta a Dios. Y dice, pisa el lagar del vino del furor y de la ira, o sea que si nos mantenemos en el furor y en este saltar a la mínima, ¿qué va a pasar con nosotros, no? Además que pisar el lagar del vino tiene connotación directa con cierta fiesta escatológicamente, pero bueno. También se refiere al furor y la ira de Dios. Ajá, sí, sí. Porque él la tiene con todo derecho. Exacto, pisa el lagar del vino del furor del pecado y él acaba con esto. Bueno, solo quería mostrar esta relación, que cuando estamos en ese mundo de euforia, de voy a contestarle porque... pues es facilísimo caer en pecado, y es lo que hacemos de hecho. Y recordemos, bueno, lo que ya decían, que Eva estuvo y Adán en tanto tiempo en comunión con Dios, y un solo momento de distracción mandó todo a la porra, como dicen. Y a veces nosotros somos muy presuntuosos al pretender que estamos, pues estoy caminando con el Señor, voy a la iglesia, guardo los 10 mandamientos, y por lo tanto soy adventista del séptimo día, soy salvo. Pero no estamos conscientes de que Satanás en un momento puede mandar nuestra vida totalmente a la desgracia. Entonces, como dice el apóstol Pablo, y él mismo estaba consciente de ello, porque dice, quien piensa estar firme, mire que no caiga. Siempre tenemos que estar conscientes de ello, que debemos de estar cada día, cada minuto, cada instante conectados con Dios, porque una vez que nos desconectemos y que nos separemos, como le pasó a Eva, hasta ahí llegamos. Y a veces, claro, Dios nos perdona, y cuando nos arrepentimos de corazón, cuando caemos, nos perdona, pero ahí queda una consecuencia, porque sabemos que las consecuencias de nuestros actos no las podemos cambiar. Y a veces cuando caemos en ciertas cosas, arrastramos todas esas consecuencias que nos hacen el camino más difícil para la salvación. Entonces, cada vez que nosotros estemos conscientes de ello y estemos puestos enfrente de nuestra tentación, pensemos en que si cedemos, vamos a ir con esa consecuencia detrás, que nos va a hacer la vida más difícil. Dios nos perdonará, claro, lo hizo, pero la consecuencia, Dios perdonó a Adán y Eva, pero la consecuencia, que fue el pecado, Él no la pudo cambiar, porque es su ley. Entonces nosotros tenemos que cada vez estudiar más acerca de todo esto, de la palabra de Dios, para tener más comprensión de lo que implica ceder a la tentación. Lo que tú estás comentando, eso quiere decir que tenemos que estar atentos siempre, constantemente, sea en el trabajo, sea estudiando la palabra, sea aquí reunidos, sea dialogando con la gente. Tenemos que estar atentos y prevenidos siempre, porque al momento que bajemos la guardia, inconscientemente, el diablo lo aprovechará y te hará caer. Claro que siempre hay la opción que, bueno, el Señor luego, si me arrepiento, me perdonará, ¿no? Pero dice, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Por lo tanto, nuestro deseo, nuestro anhelo debería ser llegar a esa perfección constante, con el día a día. Y no, bueno, yo voy a ver esto que no me afectará, o yo leeré aquello que no me afectará, o yo iré a tal lugar que no me afectará. Cuidado, poco a poco eso va minando la mente, y poco a poco nos va haciendo ver que eso no es tan malo, y luego podemos ceder más fácilmente. El diablo aprovechará esas circunstancias. Por eso debemos estar atentos en cada momento de nuestra vida, desde que abrimos los ojos a la mañana hasta que lo cerramos, que nos vamos a acostar. Estemos donde estemos y hagamos lo que hagamos. Es que una cosa es seguir el camino de la salvación y otra cosa es creerse salvo.
Yo creo que hay que poner un poco de separación ahí. Seguir el camino de la salvación es seguir las enseñanzas de Cristo. Pero eso no quiere decir que porque sigas las enseñanzas de Cristo debas de creerte ya salvo. Porque la tentación está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y la Biblia ya nos advierte, el que cree está firme, mire que no caiga. Porque ahí es donde nos damos el mayor tortazo, precisamente, ¿eh? Cuando nos creemos que estamos más bien, nos creemos mejores que los demás, nos creemos que estamos más bien espiritualmente que los que nos rodean, malo, porque la caída va a ser peor. Y hay un texto que dice justo ni uno, ¿no? O algo así. Justo, No hay justo, no, algo. Eso quiere decir que la gente que se cree salva se cree justa, y justa solo es cuando está revestido completamente por la justicia de Cristo. Por la justicia de Cristo. Sí, Jesús también podía haberse creído que ya Dios le ayudaría y que sería ya perfecto, que no tenía que hacerlo todo como debía hacer. Cuando Satanás le tentó de lanzarse al precipicio, que ya te ayudarán los ángeles, él no lo hizo. También podía haberse creído, bueno, soy el Hijo de Dios y lo sé porque he estudiado la Biblia, me lanzo y ya me salvará. Y hubiera sido un fracaso estrepitoso de proporciones apocalípticas en el sentido que se usa en el mundo. Por lo tanto, es que nadie se puede creer salvo, porque salvos solo serán cuando los salvos, valga la redundancia, venga Jesús y se los lleve al cielo. Hasta aquel momento nadie se puede considerar salvo, ni los 144.000 se van a ver salvos. Y estos serán los que estén más unidos a Dios. Eso indica también una ideología a tener y un trabajo a hacer, ¿no? Si ni ellos se van a ver salvos, ¿cómo nos vamos a ver nosotros salvos, no? Y menos por ir a la iglesia o a saber qué. Y es que cuando más nos acercamos a Dios, más pecadores nos sentimos. Porque cuando más nos acercamos a Dios, más comprendemos la santidad y la pureza que Dios tiene. Entonces, al contrastarla con nosotros, que nos miramos sucios, obviamente más lejos de Dios nos vamos a sentir. Entonces, por eso día con día estar estudiando la vida de Cristo, viendo la perfección, siguiendo su ejemplo, como decía Frederick, al mirar a Cristo, que a pesar de que era Dios y humano a la vez, no utilizó su divinidad para beneficio propio, mas estuvo cultivando en todos sus años la relación íntima con su Padre, porque sabía que era la única salvaguarda que tenía el ser humano. Solamente al estar íntimamente relacionado con Cristo, él podía vencer, y nos estaba dando una enseñanza que nosotros podíamos vencer, únicamente conectados con la vid verdadera, porque de otra manera vamos a caer una y otra vez. Nos propongamos lo que nos propongamos, al no estar conectado con Cristo vamos a caer una y otra vez. Tengo una cita aquí de Ellen White que, bueno, va más o menos relacionada. En la segunda visión, Elena B. White vio dos grupos de observadores del sábado que respondían al mensaje de dos distintas maneras. Uno era indiferente y descuidado. Los ángeles de Dios los abandonaron a estos. El otro aceptaba el mensaje. Estos, con ansias, limpiaron la basura, pero no con su propia fuerza. Pedían fervorosamente en oración, el poder de Dios. Y tuvieron la victoria. Abandonaron la crítica, el egoísmo, la suspicacia y marcharon en perfecto orden, organizados como un ejército. Y fueron llenados con la lluvia tardía. Estos van a ser los que van a llegar a la gran tribulación y dando el mensaje. Testificaban ante el mundo con éxito extraordinario y pronto dieron la bienvenida a Cristo en su segunda aparición. Aquí más claro imposible, ¿no? Los que se creen salvos serán del primer grupo o del segundo. Quería comentar con respecto a lo que tú decías de que cuando uno coteja, compara su situación pecaminosa, ¿no?, con la santidad de Cristo, porque conozco gente que en algunos momentos de debilidad o cuando tú tomas la conciencia, ¿no?, del pecado, el Espíritu Santo primero te hace recapacitar sobre esto, ¿no? Y se siente tan distante que hasta Satanás puede usar hasta este amor de Dios, que Él nos ofrece igual a pesar del tamaño del pecado que haya sido, cualquiera, pero la gente puede sentirse tentada a verse tan lejos, o que su pecado en algún momento ha sido tan grande que hasta no se acerca, ¿no? Conozco casos de que la gente dice, no,
cuando me cure un poco o cuando esté mejor, o ¿me entiendes? O sea, no buscar enseguida. Él nos invita a que enseguida lo busquemos a Él para que Él nos cure. Y a veces el primer impulso del ser humano es: no, primero me voy a curar un poco y cuando esté más limpio, esta es la idea, ¿no? Cuando esté más limpio, entonces me puedo acercar a aquello que ahora tengo tanta diferencia, ¿no? Que no me puedo acercar. O sea que hasta esto puede ser, ¿no?, utilizado por Satanás para alejarnos de él, ¿no? Porque en algunos casos la gente como empieza o deja de asistir a la iglesia, o verse con los hermanos, o acercarse, o porque se siente tan distante que al final lo que te termina es alejando, ¿no? Dejando. Y digo que hasta esto mismo, hasta el amor de Dios puede ser utilizado para Satanás para hacernos ver: no, estás tan sucio que no te puedes ni acercar. Sí, que no te escuchará. Sí. Mejor deja, ¿no? Claro, ahí va siempre, como decimos aquí, el equilibrio. El equilibrio que debe haber siempre en un cristiano. En el momento en que tú miras y te observas lo sucio que eres comparado con la pureza de Cristo, claro, te sientes tan mal y tan pecador porque por culpa de ese pecado Cristo murió en la cruz. Entonces, pero en ese momento es cuando debemos de recordar la promesa de Cristo, que Él murió ahí para salvarnos a nosotros y que Él nos puede limpiar de esa suciedad que estamos viendo, como más adelante hace la comparación con lo de Josué, cuando habla Ezequiel, me parece que sí, Ezequiel, cuando le pone el manto limpio sobre su manto sucio. Entonces siempre tenemos que tratar de ser cristianos equilibrados, ni para un extremo ni para el otro, siempre ahí en el punto, como Cristo lo era. Quería resaltar algo aquí para pasar rápido porque ya el tiempo se nos va. Dice: la tentación más poderosa no es excusa para pecar. Por grande que sea la presión sobre el alma, la transgresión es siempre un acto nuestro. Ni la tierra ni el infierno tienen poder para obligar a ninguno a pecar. La voluntad tiene que consentir, el corazón tiene que ceder, o la pasión no puede sobreponerse a la razón, ni la iniquidad triunfar sobre la justicia. Por más bonita que se nos presente la tentación, nunca va a ser una excusa de decir: pero es que se me presentó así, es que esto y lo otro. No, nunca va a ser una excusa, porque sabemos que no tenemos excusa para el pecado, porque ya Cristo hizo lo que hizo en la cruz, vivió una vida de perfección para que nosotros pudiésemos seguir el camino. Entonces, por más excusas que el humano presente, nunca va a ser excusado. Siempre hay una salida, que si nosotros estamos conscientes de esa salida y nos agarramos de ella frente a la tentación, vamos a poder salir victoriosos. Una cosa que quería comentar: Satanás intenta hacernos creer que podemos decidir si un pecado es grave o no. Sí. Entonces la sociedad intenta que nosotros relaciona con madurez, decidir lo que es, que tú seas capaz de decidir, mira, hasta aquí es pecado y hasta aquí no, ¿no? Pero a raíz de tu propia, experiencia o vida personal, o las creencias naturales de la sociedad que se tienen como asumidas. Entonces, esto es pecado, pero esto es muy pequeñito, y como es un pecado de estos así piadoso y sirve para que esa persona no sufra, pues se hace, ¿no? Y si entonces eso también es otra tentación y es otra sutileza para que nosotros ejerzamos de Dios y decidamos qué está bien y qué está mal basándonos en nosotros mismos. Otra vez poniéndonos lo fácil, Satanás, para caer. Y dice, respecto a lo que decía, dice Elena White, que las pequeñas zorras son las que van haciendo, no me acuerdo bien cómo es que dice la frase, pero es la que va haciendo a que nosotros vayamos cayendo una y otra vez, y se vaya haciendo tan grande que al final la conciencia queda tan cauterizada que al momento de que pasa otra vez ya no lo sentimos tan mal, o ya no creemos que es tan malo lo que estamos haciendo. Entonces los pequeños actos que nosotros hacemos, que nos parecen tan pequeños, como pueden decir algunos, una pequeña mentirita piadosa, dice. Mentira es mentira, no hay mentiras piadosas ni mentiras no piadosas. Una mentira siempre
va a dañar a la otra persona. Y eso es lo que nosotros los seres humanos a veces no entendemos, que cada acto que nosotros hacemos daña a otra persona. Y entonces al solo pensar en nosotros mismos y no pensar en el prójimo, eso hace que constantemente estemos cayendo, porque nos olvidamos de que hay personas atrás de nosotros o adelante que nos rodean, que son dañados con nuestros actos. Y hacer entrar mentiras piadosas o algo piadoso es hacerlo parte natural de la vida. Así es. O sea que también por extensión se hace natural de la vida la muerte, cuando nunca lo ha sido. Eso sutilmente se va entrando y parece que no, siempre ha sido así y es natural, y no, la vida no hay muerte ni hay pecado de forma original. Y quería decir algo más, pero no me acuerdo. Nos dice aquí que solamente voy a decir algo de esta parte. Toda buena dádiva y todo don perfecto vienen de Dios. Dice aquí, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1, 16, 17. Todo lo bueno proviene de Dios. A veces tenemos ese error de que pensamos de que hay acciones que nosotros hacemos que nos surge porque nosotros somos buenos. Y no, sabemos que todo, absolutamente, tanto el don del arrepentimiento, todo proviene del Espíritu Santo. Claro, nosotros lo único que tenemos es la elección, hacer una elección entre el bien y el mal, el libre albedrío. Pero de ahí todo proviene de Dios o proviene del mal. Mirad que dice el Padre de las luces. ¿Cuántas veces se dice de alguien que tiene pocas luces? Porque no es muy lúcido precisamente. Bueno, ¿y de qué viene esto de Padre de las luces? Pues bueno, yo solo sé un significado, no sé. Es lumbreras. La palabra luces aquí en el significado solo era lumbreras, lo que yo he encontrado. O fuego. También en la Strong aparece estrellas. Fuego, luz brillante. Que brillan en la oscuridad. Y luz quiere decir verdad. Bueno, mirad cómo esto nos remite al relato del Génesis, cuando Dios crea la luz y las lumbreras, la mayor, la menor, y las estrellas en general, para que nos den eso, alumbren. Y una vez más hemos de recordar que Dios, ¿qué es? También es la luz. Y donde hay luz no hay ¿qué? Tinieblas. Entonces aquí nos está enmarcando la luz con un significado realmente especial. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la luz del mundo. Pues en definitiva continuamente nos está llevando a Cristo también este texto. A veces cuando leemos esto nos puede llegar a dar vueltas por la cabeza, quizás se está refiriendo solo al Padre, etcétera, etcétera, pero claro, Jesús mismo dice que es la luz del mundo. Y si Él es la luz del mundo, dice además que en Él no hay sombra de variación. No hay sombra, es todo luz. Por eso, si queremos resistir en el día malo, en el día final, ¿qué deberemos tener nosotros? ¿Sombra? No. O también somos luz, o vamos listos y no aguantamos. Es toda una amonestación que tenemos. Mirad también cuando Juan escribe en su Evangelio, habla mucho de la luz. Y por eso dicen que Juan... en definitiva lo que hacía era decir las palabras de Jesús, que él las citaba porque había estudiado con los esenios, que hablaban mucho en sus textos de la luz. Pero es que ya sabemos que precisamente los esenios, que no estaban totalmente de parte divina, para que me entendáis, sino que estaban mucho en el lado oscuro, con creencias que ya sabéis de dónde vienen, utilizan mucho, y también en la masonería, sociedades secretas, el término luz, y la luz como conocimiento. Y eso es algo que debemos tener claro. Si tenemos la luz de Dios, quiere decir que tendremos conocimiento. No seremos gente de pocas luces. No.
Y ya cogiendo el significado de la luz, si vemos la lección del lunes, nos recuerda cómo hace referencia a dar a luz. Dar a luz, sí. Y recordamos Juan 3:3, que es, nos recuerda que ¿qué debemos hacer? Nacer de nuevo, dar a luz de nuevo. O sea que debemos morir al viejo hombre y entrar a nacer en la nueva luz. Fijaros como en Santiago 1:15 dice, habla de la concupiscencia y dice, después que ha concebido da a luz al pecado, y eso me recordó ya directamente a Juan 3:3, el que nace del Espíritu nueva criatura es, por lo tanto nace para vida eterna. Es la imitación de Satanás, nacer para pecado o nacer para vida eterna, o para muerte eterna o para vida eterna. Nos ofrece otra vez esa imitación. Y luego recordar solo que en las dos palabras atraído y seducido quería decir, como hemos dicho, señuelo y carnaza, pero atraído implica envolver. Y recordad que también había palabras que relacionaban la venida de Cristo con envolver, recogernos y llevarnos con Él. O sea que es como esta trampa que está colocada en medio del bosque para ese animal que a la que entra y come de allí, se eleva una red y lo envuelve y se lo queda, ¿no? O sea que en las dos situaciones tenemos las mismas palabras para definir, una para bien y otra para mal. Por eso ahora podemos entender cuando se dice, esta señora ha dado a luz a un hermoso niño, típica frase, ¿no? Dar a luz nos está llevando en definitiva a la creación, recordando que lo que hace esa señora en esos momentos pues no es nada más que generar vida, dar luz a un nuevo ser. Y mirad el versículo 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Cómo damos la luz a los demás? Normalmente, hombre, lo puedes hacer con mímica o con buenos hechos, pero normalmente la palabra es la que lleva el mensaje. Y una vez más, la palabra es con lo que Dios genera en la creación absolutamente todo. Lo único que no hace con la palabra es formar al hombre, que lo hace con su propia mano. Otra cosa que quiero para complementar es que aquí en este tema estamos viendo la importancia de cuando la madre, cuando está embarazada, la importancia de recibir esa luz para podérsela transmitir a su hijo también, porque la luz de Dios, como que ella da a luz, pero que es transmisora, la luz proviene de Dios. Entonces esa luz que tú le transmites a tu hijo, le estás, digamos, le estás evitando posibles enfermedades también, porque el feto, cuando recibe esa luz, la luz de Dios, tiene mejor formación, va a ser una persona en un futuro con más luz, con más luces, porque en Andalucía se utiliza, ¿no? Este niño tiene muy pocas luces. ¿Por qué? Porque siempre está metiéndose en problemas, no tiene sabiduría, ¿no? Porque no ha recibido la luz de Dios, que al igual es necesaria para que una persona tenga una vida más o menos cristiana, para que se pueda comportar con los demás, ¿no? Yo me acuerdo que de pequeño, pues ahí en el pueblo, en Andalucía, nos lo decían, estos niños que tienen muy pocas luces, ¿sabes? Y es por eso, porque al igual una persona cuando le dice eso a la otra es porque se da cuenta de que no tiene la sabiduría suficiente de Dios como para no tener problemas en la sociedad. O sea que de alguna manera una persona que no tiene que tiene pocas luces se está haciendo daño a sí misma también. Y lo que necesita es recibir la luz de Dios, pues a través de la palabra, a través de su madre cuando está en el feto, o a través de sus hermanos también, ¿no? De la amonestación, de todo esto, ¿no? Y por eso la importancia también de la palabra en una mujer que está embarazada también. Y ya yo solo digo una cosa más, y es que recordar que estuvimos hablando en las conferencias de cómo había connotaciones de dar a luz con la llaga, que era, Él nos recogía y nosotros salíamos como por su llaga con nueva creación. Y esa llaga también salía sangre y agua de esa llaga, como un nacimiento natural de la mujer.
O sea, todo eso, todo está ligado, todo está ligado. En el deseado de todas las gentes, quien quiera mirarlo, en el capítulo 51 habla de luz de vida, y aquí hay unas líneas muy bonitas que os las voy a compartir con vosotros, que dice: como una flor se torna al sol para que sus brillantes rayos le den bellos colores, así se tornará el alma al sol de justicia para que la luz del cielo embellezca el carácter con las gracias del carácter de Cristo. Y antes se ha comentado que la connotación de las lumbreras, ¿no?, de la creación. Génesis 1, 14 al 19 dice: dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, para separar la luz de las tinieblas, y sirvan de señales para las estaciones, que en hebreo es Moadim, creo recordar, y no se refiere a invierno, verano, otoño, se refiere a días señalados, fiestas, o sea que a las 7 fiestas judías ahora, porque son de Dios, para días y años, o sea, también sirve para saber cuándo empieza el sábado, por ejemplo. Recordemos que las fiestas judías de ahora no son las mismas de antes todas, ¿eh? Bueno, las ensobradas. Añadieron algunas que no deberían estar en ningún calendario, de hecho. Y sean por lumbres en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. O sea que la luz alumbra a la tierra, alumbra a los habitantes. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Por tanto, todas son importantes. El sol que da mucha luz, y la luna también sirve para ciertas cosas, como por ejemplo para cuando empieza el año, ¿no? Las estrellas también sirven. Ya vimos en las conferencias un montón de connotaciones con las constelaciones, y están formadas por estrellas. O sea que la luz aquí no solo es para alumbrar, sino para dar conocimiento espiritual, y para señorear en el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde de la mañana del día cuarto. Es curioso que precisamente en el día cuarto, en el cuarto milenio vino Jesús también. Y Él es la luz del mundo, nos vino a dar a conocer el verdadero evangelio, y nos vino a demostrar cómo ha de ser una vida de un humano para ser salvo y para ser perfectamente apto para Dios, guardando la ley, etcétera, etcétera. Nos dio muestras de cómo hablar, cómo comportar, bueno, nos dio muestras de todo. O sea que este relato del Génesis 1, 14 al 19 nos muestra también que vendría Jesús en el milenio 4000, ya lo hemos visto, y además el sentido espiritual de lo que es el sol, la luna y la luz en general, que tiene relación directa con conocimiento de días, de años y de todo, en general, de la palabra entera. Y luego también tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así es. Bueno, pero como ya se nos hace tarde para ir terminando, estaba bueno lo de la luz. Vamos a ir terminando con algo que no quisiera dejar pasar desapercibido, porque en fin es lo mismo. Dice tardos para hablar, es la palabra, ahí va incluido otra vez la palabra. Santiago nos dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea presto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y él mismo creo que habla de la lengua, que dice que es la que enciende grandes bosques. La palabra son con la que nosotros podemos bendecir o destruir a una persona. Hay un dicho que dice que mucho habla, mucho hierra. Tienes razón. Así es, debemos de estar siempre prestos para escuchar a otro, para escuchar y para ayudar a otro. Pero en el momento en que nosotros nos apresuramos a hablar, eso quiere decir que no hemos pensado lo que vamos a decir. Y por lo tanto, si no hemos pensado lo que vamos a decir, vamos a tirar lo que en ese momento el espíritu con que estemos nos dicta. Entonces, esa pasión, cuando estamos en un momento acalorado, por eso dije tardo para irarse. Por mucho que venga una persona a tratar de encendernos y venga a buscar pelea, nosotros tenemos que ser unas personas pausadas, calmadas, en analizar la situación. Que eso lo que está haciendo esta persona, lo está utilizando el diablo. Y el diablo está
susurrándolas al oído para que esta persona venga y nos encrespe a nosotros, para que nosotros podamos dar a luz una palabra mal dicha y una palabra no pensada. Entonces, siempre debemos de tener en cuenta eso, que cuando otra persona nos ataca, sabemos que el diablo está detrás de todo ello y quiere que nosotros caigamos en el mismo juego de ellos para poder airarnos y con nuestras palabras dañar a esta misma persona. Siempre debemos de hacer lo contrario. Si una persona nos insulta, nosotros o callamos o tratamos de hablar bien con esta persona, pero no caer en su mismo juego, porque en el momento en el que caemos con ellos, estamos haciéndonos daños a nosotros mismos también. La blanda respuesta apacigua. Así, exactamente así, como muchas veces, como en otros versículos que aquí no cita, pero por tiempo no vamos a leer. Pero cuando dice algo aquí interesante, cuando toda otra voz calla y tranquilos esperamos en su presencia, el silencio del alma hace más perceptible la voz de Dios. Él nos pide, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Eso nos dice Salmo 46:10 y nos dice ese párrafo del Espíritu de Profecía. Como nosotros callamos y estamos quietos y para poder escuchar la voz de Dios, en ese momento Dios nos dará la respuesta. Porque a veces pasa también que estamos en un momento de dificultad y nos desesperamos, porque tal vez nos toca pagar tantas cuentas y vemos que el dinero no surge por ningún lado, que todo se nos ha ido y empezamos a desesperarnos y empezamos a hacer nuestros planes por aquí, voy a ir a pedirle a fulano de tal, y no, tenemos que estar quietos y tener la suficiente fe de que Dios va a solucionar ese problema. Cuando nosotros nos quedamos quietos y confiamos en Él, en ese momento nos damos cuenta que va surgiendo la salida. Pero si nosotros estamos pensando en que nosotros mismos vamos a resolver el problema, no lo va a hacer. Dios no puede ayudarnos, porque estamos tratando de ayudarle a Él. Y no es así. Dios nos ayuda mediante, ¿qué? Mediante su Santo Espíritu. Él es el que soluciona nuestros problemas. Pero no quiere decir que también eso nosotros vamos a buscar los problemas, porque a veces también pasa. Nosotros mismos nos metemos a veces en situaciones y en cosas que por eso tenemos los problemas. Entonces tenemos que tratar de caminar siempre en la senda de la justicia. Claro, no quiere decir que en algún momento no vamos a caer, pero siempre con sinceridad de corazón, pidiéndole a Dios que nos ayude para que cada día podamos ir mejorando. Por eso es importante, antes de hablar, algo que a mí me cuesta muchísimo, por ejemplo, y mucha gente creo que también, pues si te ves en situaciones de estas violencias, entre comillas, de ataques, aunque sea por un momento pedir la guía del Espíritu Santo, que Él sea el que hable a través de ti, porque si no va a ser un desastre total. Y si cuando el Espíritu Santo habla a través de ti, es Él quien habla, se producen efectos buenos en las personas, incluso en terceras y cuartas personas que no estén ahí. Cuando hablamos nuestras propias palabras, quiere decir que es Satanás quien está obrando con su poder a través de ellas. Por lo tanto, vamos a lastimar y llevar incluso a perdición a el que tenemos delante y a terceras y cuartas personas incluso. Eso deberíamos tenerlo en cuenta, porque si el Espíritu Santo a través de nosotros puede obrar su poder, cuando hablamos palabras que no son precisamente inspiradas por Él, son inspiradas por el otro Espíritu, no hay más. O sea que vamos a provocar mucho mal, aunque no lo parezca a simple vista. Y eso sí que es una responsabilidad impresionante que tenemos cada uno. Así es. Y ya para terminar, hay una cita aquí muy interesante que es de donde proviene absolutamente todo. Dice, el plan de redención contempla nuestro completo rescate del poder de Satanás. Cristo separa siempre del pecado al alma contrita. Vino para destruir las obras del diablo y ha hecho provisión para que el Espíritu Santo sea impartida a todo alma arrepentida para guardarla de pecar. Si habéis aceptado a Cristo como vuestro Salvador personal, habéis de olvidar vuestro yo y tratar de ayudar a otros. Hablad del amor de Cristo, de su bondad, cumplid con todo deber que se presente, llevad la carga de las almas sobre vuestro corazón y por todos los medios que estén a vuestro alcance tratad de salvar a los perdidos. A medida que recibáis el Espíritu de Cristo, el espíritu de amor desinteresado y de trabajo por otros, iréis creciendo y dando frutos. Las gracias del Espíritu madurarán en vuestro carácter.
Se aumentará vuestra fe, vuestras convicciones se profundizarán, vuestro amor se perfeccionará, reflejaréis más y más la semejanza de Cristo en todo lo que es puro, noble y bello. Cuando nosotros tenemos a nuestro yo entronizado en nosotros mismos, claramente solamente vamos a pensar en nosotros mismos y haremos lo que no toca. Pero cuando nosotros nos olvidamos de nuestro yo y empezamos a solamente pensar en poder salvar y ayudar a otros que están en peores condiciones que nosotros, en ese momento nuestro yo va a ir menguando y el Espíritu Santo va a ir saliendo. ¿Por qué? Porque Él quiere hacer eso, pero como nos hace la comparativa, si el vaso está lleno de nuestro yo, el Espíritu Santo no puede entrar, pero una vez lo vamos vaciando, Él va entrando, y Él se encarga de ir vaciando hasta el final esté completamente lleno del Espíritu Santo. Entonces debemos cada día de pensar menos en nosotros mismos y pensar en salvar a los demás, y pensar que los problemas de los demás están más fuertes que nosotros. Así que Dios les pueda bendecir en esta mañana y vamos a terminar con una oración. Si alguien quiere ayudarme a orar, que tenga un micrófono para terminar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, oh Dios, porque has tenido a bien podernos reunir aquí y escuchar a tu Espíritu. Porque está claro que hoy el Espíritu Santo ha estado aquí y ha hablado por boca de muchos de nosotros. Y hemos todos aprendido y aportado. Y todo ello ha sido para la edificación de la Iglesia, de tu Iglesia. Oh buen Dios, ayúdanos a aceptar todas tus enseñanzas, a introducirlas en nuestro corazón, para que de ahí fluya para buenas obras y para dar fruto para ese día en el que tú vendrás a recoger. Muy buen Dios y Padre que estás en los cielos, te pedimos perdón por todas nuestras faltas y te lo pedimos todo en el nombre y la sangre santa y preciosa de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.